Yo decía que quería hacer un comentario económico que tiene que ver con lo que ayer charlábamos en un momento, que es la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, la nueva misión, lo que comentamos el lunes en una de las entrevistas con un economista, con José Castillo, un economista de orientación de izquierda socialista precisamente, y es la vieja historia, la vieja tensión que hay en los países en torno a la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y me quiero detener en una palabra que parece una palabra técnica, pero que es el núcleo central de todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la historia. Una palabra que tiene una interpretación muy amplia desde el punto de vista semántico, pero que en la historia política y económica de nuestros países y fundamentalmente de la Argentina, son 22 los acuerdos que la Argentina ha tenido con el Fondo Monetario Internacional, no deja ningún tipo de lugar a dudas. Esa palabra es condiciones, esa palabra es condicionalidades, y esa palabra tiene una traducción inmediata que es el ajuste. Los planes de ajuste que el Fondo Monetario, desde que en 1958 la Argentina entró en ese organismo y tuvo su primer acercamiento, tras el golpe de Estado del 55, tras la revolución fusiladora, los planes de ajuste para los países siempre terminan con los pobres aún más empobrecidos, con los ricos acrecentando sus fortunas y con los fugadores seriales logrando su cometido. El gobierno argentino en este momento tiene una tarea titánica que tiene que ver con el contexto actual de la Argentina, y no alcanzan ya a esta altura las referencias a la historia de los últimos años, porque lo que hay que resolver es lo que está pasando ahora. Tampoco alcanza la buena referencia que se hace desde el punto de vista histórico ya, porque estamos más alejados en el tiempo, a aquella decisión de finales de 2005, van a ser 15 años, y que se instrumentó concretamente el 3 de enero de 2006, del pago de una sola vez y en efectivo de 9.730 millones de dólares que la Argentina le debía al Fondo Monetario Internacional. Porque ese año, ese 2005, el Fondo Monetario tuvo respuestas similares de varios países. Al fondo le pagaron Rusia, le pagó Turquía, le pagó Brasil, en conjunto con la Argentina, en una política combinada. Y en ese momento, claramente, la decisión de pagarle al fondo y de librarse del artículo 4 de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con la revisión de los países y sus cuentas económicas, significó para la Argentina un paso adelante en términos de soberanía económica, en términos de independencia política también, y por supuesto bases necesarias ambas para lograr la justicia social. Tres de los pilares del justicialismo que este año está celebrando en la Argentina sus 75 años, lo repasábamos durante el mes de octubre. Ahora, hoy la situación es muy distinta. Primero porque las reservas que deja el gobierno Mauricio Macri son bastante menores a las que había en los primeros años del kirchnerismo, tanto en términos nominales como en términos comparativos con el PBI. Segundo, que la deuda del Fondo Monetario Internacional es bastante más grande. Solamente al gobierno Mauricio Macri le prestó 44.000 millones de dólares de un paquete de 57.000 convenidos por la administración macrista en 2018, cuando anunciaba Mauricio Macri en una cadena nacional que había decidido acudir al fondo, en uno de los tantos papelones con la relación con el Fondo Monetario Internacional de la historia de la Argentina, agravado en ese entonces por no solamente la debilidad o la inconsistencia de un plan, sino por la connivencia de los sectores del gobierno con los fugadores seriales de la Argentina, con los evasores, con los que en definitiva nos llevan siempre a este tipo de crisis. En ese momento Mauricio Macri decía por la mañana que había entablado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, y por la tarde la propia Christine Lagarde desmentía esa conversación, pero finalmente eso pasó a ser una anécdota, porque la Argentina volvió al fondo, y no solamente que volvió, sino que
recibió un monumental préstamo aprobado fundamentalmente por la decisión política del gobierno de Donald Trump de sostener la reelección luego inconclusa de Mauricio Macri para 2019. La enormidad de capitales que llegaron a la Argentina, así como llegaron, se fueron, y básicamente solo sostuvieron un proceso de vaciamiento de las cuentas nacionales y de fuga de capitales de los tantos que ha tenido la Argentina, pero multiplicado por 1000, por las condiciones en las que estaba el país en ese momento y por las condiciones que dejó luego la gestión de Mauricio Macri. Con todo eso asume Alberto Fernández y Martín Guzmán en el Ministerio de Economía en diciembre del año pasado, hace casi un año. Ahora vuelve el Fondo Monetario Internacional y la palabra es otra vez condicionalidades. El gobierno acaba de sortear con relativo éxito, y ahora veremos por qué relativo, una situación de acoso devaluatorio que tuvo al dólar ilegal, al dólar blue, al dólar paralelo, al dólar cash, al dólar cueva, como lo quieran llamar, al borde de los 200 pesos. Ayer la divisa norteamericana vendida en esas condiciones cotizaba a 149. Ahora, ¿fue gratuito el haber podido bajar el dólar paralelo, el dólar ilegal, para la sociedad argentina? La verdad que no, porque cuando uno entra a repasar todo lo que el gobierno argentino concedió en este último mes, te das cuenta que los costos de no haber devaluado los terminamos asumiendo los mismos que soportaríamos el proceso devaluatorio. En ese interín el gobierno achica las retenciones, en ese interín el gobierno posterga, no sé si indefinidamente, pero sigue postergando el cobro del impuesto a las grandes fortunas. En ese contexto el gobierno termina cediendo de una u otra manera ante los poderes reales. Y ahora llega el fondo. Entonces, entre el apriete local, la extorsión de los grupos económicos locales, muchos de ellos con intereses extranjeros, o por lo menos con sus cuentas radicadas en paraísos fiscales, caso concreto el grupo Clarín y el grupo Techint. Ahora llega el abrazo de oso del Fondo Monetario Internacional, que va a venir con la receta de siempre. Más allá de los cambios de nombres, más allá de Kristalina Georgieva y su pasado en la Bulgaria comunista, el fondo tiene una dinámica ideológica interna imposible de cambiar, dadas las condiciones de la correlación de fuerzas que hay en el mundo. Ese es el desafío del gobierno. Un gobierno que se va a empezar a manejar entre las contradicciones propias de los frentes electorales y también entre las dificultades del contexto que le toca gobernar. Por supuesto que no dejamos de ningún modo afuera de este análisis el contexto pandemia, que no le cabe como responsabilidad ni a este gobierno ni a ningún gobierno del mundo, independientemente de su posicionamiento político o ideológico. Pero la cosa va a venir muy compleja, y uno quisiera que, así como Alberto Fernández allá por marzo de este año, cuando comenzaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, comenzó a pararse frente a la sociedad con las filminas y comenzó a decir la verdad a la sociedad con respecto a la pandemia, y la sociedad lo acompañó en su enorme mayoría y entendió que ese aislamiento era la única solución hasta que llegara la vacuna de la que ahora estamos hablando, que puede llegar a venir en poco tiempo. Uno esperaría, ya no como periodista, como comunicador, como analista, sino como ciudadano, que Alberto Fernández, que Martín Guzmán, que el gobierno se pare con las filminas que sean necesarias para explicarnos como sociedad el funcionamiento de la economía, para decirnos cuál es el virus de esta sociedad y qué elementos tiene pensados para combatirlos. De esa manera va a tener la posibilidad del acompañamiento popular, que es la única garantía de soportar los embates de los poderes reales locales y de los poderes reales internacionales. Porque los gobiernos cambian, puede ser Trump o Biden en Estados Unidos, pudo haber sido Macri y es Alberto Fernández ahora, o quien venga. Los gobiernos cambian, pero los poderes reales en el mundo concentrado siguen siendo exactamente los mismos. Cuando el gobierno se pare con las filminas de la economía
en una cadena nacional que les moleste a los que les moleste, es necesaria para explicar dónde estamos parados, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero bicho de esta historia. El bicho que nos carcome como si fuera una pandemia y que nos va haciendo arrinconar en la natural tendencia que tenemos a intentar ser felices, y que por culpa de los angurrientos de siempre, de los que la quieren toda para ellos, no lo permiten.